El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que vayas pagando el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos, estamos en un tiempo de gracia y bendición, donde Dios está obrando prodigios de misericordia, de grandes gracias en favor de todos nosotros, de cada uno, del mundo. A pesar de la situación en que se vive, y siempre volvemos al tema de la realidad vigente porque tenemos los pies sobre la tierra, claro. Sí, y vemos lo que pasa y estamos sumergidos en situaciones como las que vivimos, personales, familiares, sociales, la pandemia y demás, en un país inestable, en un país incierto. Pero el Señor está atrás de todo esto, y diría yo que estar atrás es estar adelante, es decir, está obrando en plenitud. Solamente los hombres y mujeres de fe van a poder penetrar y descubrir este misterio. Cuando digo misterio, no estoy diciendo nada raro, sino simplemente aquello que se comprende por la fe y no por la razón, nada más ni nada menos. El misterio es la obra de Dios, y la obra de Dios no se la ve con los sentidos, con los ojos, ni se la palpa, ¿no?, con el tacto, se la percibe en el corazón, en la fe. Como la supieron percibir aquellos que realmente se sintieron amados y creyeron en el amor y experimentaron la unción del Espíritu, y por eso fueron discípulos, testigos y apóstoles, y como enviados anunciaron dando la vida, más allá de que todas las situaciones del mundo fueran en contra de ellos, como le pasó al mismísimo Jesús. Hasta los religiosos se le pusieron en contra, no lo comprendieron, y al contrario, con difamaciones y artilugios malignos, los llevaron a la cruz, haciendo que hasta el mismo pueblo sencillo se pusiera contra su propio Mesías. Pero Jesús estaba más allá, y Él sabía que era necesario esa entrega para que la gloria de Dios se manifestara en Él y en todos los que creyeran en Él, de manera que la sangre del Cordero de Cristo crucificado fuera rociada por todos los fieles y encontraran en ellos la salvación, la purificación, la buena noticia de la nueva y eterna alianza. Por eso, cuando hablamos de misterio, hablamos de fe. Tu fe es un misterio, porque no la vas a explicar, pero la vas a percibir si te rendís a ella. Te rendís a Dios, a los pies del crucificado. A las vísperas del día del Sagrado Corazón de Jesús, viviendo todo el espíritu pascual y sus consecuencias, nosotros estamos ahora, por la gracia de Dios, capacitados para dar gloria a Dios y vivir en paz la vida, con luces y sombras, con angustias y alegrías.
con nuestras propias situaciones encontradas y con lo que nos circunda alrededor, donde hay situaciones positivas que nos entienden y de las cuales gozamos, y situaciones adversas que nos condenan, nos oprimen y nos hacen daño. Pero el Señor está por sobre todo y nosotros con Él también trascendemos, porque somos hijos de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, abramos el corazón a la palabra de Dios, no bajemos los brazos y vivamos como cristianos que tienen esperanza y sabemos trascender con los pies sobre la tierra, sí, pero con el corazón aferrado a Dios, y le decimos: gloria a ti, Señor, aquí estamos nosotros, no abandones la obra de tus manos, Señor. Nosotros somos obra de las manos de Dios, que jamás seremos abandonados por Él. Por eso perseveramos, por esa esperanza, esperanza contra toda esperanza, porque la historia de la salvación está basada en la esperanza de los creyentes, desde Abraham, nuestro padre en la fe, pasando por tantos fieles del Antiguo Testamento que creyeron: Moisés, Aarón, Noé, los profetas, los patriarcas, y Jesucristo como el centro de la historia. Y todos los que siguieron, inspirados por el Espíritu Santo, la buena noticia del Salvador, apóstoles, padres de la Iglesia, y tantísimos mártires y santos que dieron la vida para que la palabra de Dios fuera anunciada y fuera esperanza y luz y alegría para los creyentes. Por eso, queridos hermanos, nosotros somos parte de este pueblo elegido, todos. Aunque a veces la vida no nos pegue favorablemente, el Señor está con nosotros. Y como decimos siempre, inspirados en el Salmo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hoy, nuevamente, como siempre, la palabra de Dios llega a nuestra vida dándonos luz. Y es el apóstol San Pablo en esta segunda carta a los Corintios, donde nos dice, ¿no?, que en el Antiguo Testamento la ley era lo que regía la vida del hombre. Y los que siguen sometidos a lo antiguo de la ley están como velados, no pueden ver más allá. Pero hay algo que quiere levantar nuestro velo, que es la fe en Jesucristo, porque Jesucristo abolió lo antiguo para darnos una nueva vida, una nueva y eterna alianza de amor, de misericordia. De manera que todos los que creen en Cristo son ungidos por su Espíritu, que es amor. Y los que están ungidos por el amor viven la alegría de los amados, de los elegidos, de los redimidos, de los que tienen esperanza en una vida nueva y eterna, que ya desde ahora se puede vivir y percibir, porque no es una esperanza lejana, no es algo que miramos de lejos, ya está aquí en tu corazón, y es lo que te saca de todas tus oscuridades, tus angustias, tus vicios, tus pecados, tus miserias. Cristo lo dio todo para que vos tengas vida y vida en abundancia. De manera que ya no hay nada que condene al hombre, nada que condene tu vida, nada que parcialice tu existencia. Porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de tu ser, del mío y de todos y cada uno de nosotros. Por eso Jesús habla a través de los apóstoles, como en este caso a través de Pablo en esta primera lectura. Nosotros, dice Pablo, reflejamos como un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen por un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es Espíritu y que vive en nosotros. Investidos misericordiosamente del ministerio, es decir, del servicio del amor, no nos desanimamos, al contrario, a fin de que no vean resplandecer el Evangelio, la gloria de Dios, que es imagen de Dios. Es decir, los enceguecidos por el mundo no pueden ver la gloria, siguen velados, siguen en lo antiguo, siguen aferrados al mundo, a las antiguas propuestas aún religiosas, pero inertes, infecundas, que nos dicen que nosotros somos los que tenemos que agradar a Dios. Y eso es viejo, antiguo y está perimido, lo perimió, lo anuló Cristo y su sangre derramada. De manera que nosotros creemos en esa sangre que nos da nueva vida y por eso nosotros sí vemos el resplandor del Evangelio, que es buena noticia que fue anunciada en Cristo, muerto y resucitado por nosotros para nuestra salvación. Y creemos en la bondad de Dios,
manifestada en el Señor Jesús. Y por eso nuestro corazón resplandece de gozo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer y alabar a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre por siempre, por el bien que has hecho por mí. Y yo creo en ese bien, en ese amor, en esa misericordia. Y eso es lo que me moviliza, porque desde ahí me purificaste y me diste nueva vida. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que yo sea feliz para hacer feliz a los demás. Tu voluntad es que yo sepa de tu amor y crea en tu amor para que, sintiéndome amado, ame con ese amor a los demás. Y así haga del mundo algo nuevo, algo luminoso, esperanzador, de nueva vida, de gloria. Porque está en nosotros, los creyentes, la salvación del mundo. No hay otra. ¿Quiénes redimirán al mundo? ¿Quiénes cambiarán al mundo? Sino los que están unidos a aquel que es el Redentor del mundo y de la humanidad, Jesucristo. Por eso también escuchábamos en el Evangelio a Jesús, que les decía a sus discípulos: les aseguro que si su justicia, la justicia de ustedes, no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Es muy simple. No se trata de hacer justicia como la entiende el mundo. La justicia es creer en la salvación, es creer en la acción de Dios. Los escribas y los fariseos en la época de Jesús creían en una ley, y solamente la ley marcaba sus vidas. Una ley que fue escrita inclusive por los mismos hombres, y lo único que traía al pueblo creyente en lugar de esperanza y salvación era opresión y miedo. En cambio, la nueva ley, que es superior a aquella antigua ley, es la ley de Jesucristo, muerto y resucitado. La misericordia, la gratuidad y un amor incondicional. Esa es la que llena el corazón y es superior a lo antiguo, porque es novedad. Esa novedad que todavía el mundo no terminó de descubrir, de percibir, de creer. Y por eso vivimos en un mundo tan inestable, en una situación inestable, que aún a nosotros, los cristianos creyentes, que celebramos con fe nuestra fe, nos parcializa, no la podemos todavía descubrir. Porque seguimos como de alguna manera en el Antiguo Testamento, buscando el cumplimiento, porque se nos ha inculcado tanto esto, de que depende de nosotros la salvación, depende de nosotros que Dios nos bendiga, depende de nosotros llegar al cielo, de nuestras virtudes, de nuestras actitudes positivas, de nuestras luchas y penitencias, depende que Dios nos ame y nos salve. Eso no es así. Porque entonces, si fuera así, ¿cómo estamos limitando? Llevando a poca cosa lo que significó la entrega de Jesús en la cruz, lo que significó la entrega, la muerte, el dolor, generoso, por propia voluntad en favor de nosotros. Si depende de mí, ¿para qué Cristo sufrió tanto? Si depende de mí, de mis virtudes y de mis actos, ¿para qué Cristo dio la vida al extremo como la dio? Demostrando que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos y diciendo que yo, vos, yo y cada uno somos amigos. Es hora de dar un paso más y en esta gracia llenarnos de alegría y de paz, dejando de lado la antigua culpa que nos condena. Cuando digo la antigua culpa, miren, no estoy diciendo solamente la antigua culpa del pecado. Todos de alguna manera, por H o por B, cometemos, porque somos imperfectos. No, sino esas antiguas culpas que cada uno en su corazón, muchas veces, no todos, pero tal vez la gran mayoría, venimos arrastrando por nuestra propia programación personal y por nuestra historia personal. Esa culpa que nos genera que nuestra vida esté sometida a una parcialidad en lo que hace a la felicidad y a la paz. Porque quien se siente culpable por X razón de su historia personal, por la educación o por un montón de experiencias propias, con mi padre, con mi madre, con mis educadores, con la iglesia, con quien sea, y sigo sometido a esa herida y a esa culpa, y no lo dejo a Cristo que la redima, porque por eso también Cristo dio la vida, hoy vivo mi felicidad sometida a una parcialidad. Y no puedo tener la paz que busco. No la puedo encontrar. Porque tira el pasado. Cristo corta con ese pasado, redimiéndolo,
La redención de Jesús fue una vez y para siempre, pero también es una redención que se manifiesta en cada uno de nosotros según nuestra propia necesidad. Es una medicina que fue derramada en un momento de la historia para toda la eternidad en adelante. Lo que quiere decir que en nosotros, cuando hay una herida, una enfermedad espiritual, una culpa psicológica por nuestro acontecimiento del pasado, ahí metelo a Jesús y decirle: Señor, si quieres puedes sanarme. Y le creo y le entrego esa culpa, ese momento, esa angustia. Esas personas que de pronto pudieron haber lastimado mi existencia siendo muy pequeño tal vez, adolescente, joven o cuando sea. Se lo entrego. Y se lo entrego cada día. Y cada vez que vuelva el síntoma del dolor, de la bronca o de la angustia, tomá, Señor, porque yo solo no puedo. Yo sé que vos podés por mí. Aquí está mi vida. Y el Señor va a obrar. Obra en consecuencia. De esto se trata la redención. De esto se trata la gratuidad del amor, que actúa y actuará en mi vida hasta el fin de los tiempos, para que cuando termine definitivamente entonces nuestro peregrinar por la tierra, por este mundo, nosotros seamos totalmente transformados por esta gracia y entonces nuestra vida alcance la plenitud y podamos ver definitivamente y con toda claridad el rostro bondadoso y misericordioso de Dios, que es nuestro papá, que es nuestro Padre, y que en su Hijo Jesús, nuestro hermano, nos dio la salvación. Creer en la bondad de Dios, creer en la misericordia de Dios, creer en la gratuidad de su amor y de su perdón redentor, es garantía de verdadera felicidad, paz y libertad para todo hombre. Entonces no nos quedemos anclados en el pasado, no nos quedemos anclados en nuestras miserias, porque todo es abolido por Dios. Y eso, termino con esto, es causa de testimonio de amor. Cuando yo me creo amado, me creo iluminado, siento luz, luz de vida nueva y de paz. Y esa luz se refleja, se contagia después en los demás. Y es ahí donde me convierto en lo que Jesús quiere que yo sea, su testigo. Cristo quiere prolongar su misión redentora a través de mí, de mi pequeñez, de mi pobreza. La quiere proclamar, porque no soy yo, es la gracia de Dios en mí que hace la obra de la gloria, de la salvación, de la redención. El mundo, hermanos, fue redimido, es decir, fue salvado, pero todavía no se enteró. Por eso vive en lo antiguo, en la antigua ley, que es la ley del cumplimiento, la ley de la culpa, la ley de las retribuciones, y yo le tengo que dar a Dios para que Dios me dé. Así vive el mundo. ¿Y eso qué genera? Parcialidad. Porque si la retribución, es decir, la bendición y la salvación es para los buenos, para los santos, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo soy un pobre tipo que todos los días arrastra su miseria, su pecado, su cansancio, su limitación, que pelea con un mundo donde yo quiero ser bueno, pero el mundo me ataca y yo sucumbo ante un montón de situaciones que me limitan. Entonces es el cuento de nunca acabar. Si yo fuera el que yo tengo los méritos para ser santo y agradar a Dios, pobre de la humanidad, porque nadie llegaría ni siquiera a la suela, la sandalia del Salvador. Como lo dijo Juan Bautista, yo preparo el camino de aquel que viene atrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Yo lo único que hago es cumplir una misión. Bueno, así somos nosotros. Por eso no depende de nosotros. Juan lo dijo, depende de él. Y cuando lo vio pasar y le dijo a sus discípulos: listo muchachos, ya está, no estén más conmigo porque ya está, síganlo a él. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a él, yo ya cumplí. Y Juan se entregó definitivamente porque cumplió su misión preparándole el camino a él, a Jesús. Y tuvo la bondad, la grandeza de señalarle a sus discípulos, no se quedó con ellos. Porque él sabía bien que la bendición estaba en Cristo, no en él. Él preparó un camino. Así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que creer nosotros. Que en Cristo ya lo hemos recibido todo. Y entonces vivir una vida de plenitud. Y desde esa perspectiva, nosotros dejar al amor en el cual creemos, en el cual vivimos, en el cual existimos día a día, que fluya en favor de los otros, de todos.
Y así podemos amar, así podemos anunciar, así podemos testimoniar que Cristo todavía está vivo y sigue dando luz a quienes esperan en Él. Nosotros, a pesar de nosotros mismos, porque no soy yo, no sos vos, es Cristo quien vive en nosotros. De eso se trata. Queridos hermanos, demos gracias a Dios, porque ¿qué otra cosa podemos hacer sino alabar, bendecir, adorar, agradecer tanto amor gratuito derramado? Es esta la gran verdad. Demos gracias al Señor y como dice el Evangelio en Juan, les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. De esto se trata. Quiero pedirle al Señor en esta Eucaristía, dentro de todas las intenciones que presentamos, quiero pedirle al Señor por nosotros, para que podamos ser una comunidad que realmente experimente este amor, porque necesitamos todavía crecer mucho como comunidad, amarnos, perdonarnos, reconciliarnos, unirnos. La fuerza todavía del hombre viejo sigue operando en muchos corazones. Y es necesario, según el tiempo de Dios, por supuesto, porque yo no pretendo que sean ni mis tiempos ni los tuyos, sino los de Dios. Siga operando el Señor esa purificación en el seno de esta comunidad, para que podamos amarnos, para que podamos vivir más unidos, más reconciliados, donde podamos amarnos como hermanos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto todavía nos queda por caminar en este territorio, el territorio del amor? ¿Cuánto nos queda por dejar de lado sentimientos viejos, sensaciones antiguas, de rencores, de broncas, de reproches y qué sé yo? ¿Cuánto tenemos que dar gracias a Dios por el lugar en que nos puso, pero no hacer de ese lugar como que fuera ahí todo, sino saber que somos parte de un todo, y el todo es la comunidad, la iglesia? Pido a Dios, porque esto es gracia, y no depende ni de una predicación, ni de un esfuerzo de un hombre, que puede ser el mío o el de cualquiera, sino depende de la gracia del Espíritu Santo. Está en nuestros corazones, sin duda, que ya está, pero que no siempre puede obrar si los corazones se endurecen y no lo dejan actuar. Esto depende. Por eso doy gracias a Dios, porque es bueno y porque su amor es eterno, y que llegará, estoy convencido, el día en que se abrirán las puertas del amor, porque ya se abrieron, es decir, las puertas de la conciencia de nosotros, para entenderlo y vivirlo así. Por eso recurro una vez más, como siempre, a la Virgen, a nuestra mamá, patrona, madre de nuestra comunidad, que ella misma eligió quedarse acá y ser nuestra guía, para que con su intercesión poderosísima y su presencia maternal nos ayude realmente a cumplir humildemente en nuestra vida la plenitud de la felicidad que es la voluntad de Dios. Que todos los hombres se salven, se amen, para poder llegar al conocimiento de la verdad. Que así sea. Que así sea.